Bueno, este es otra grabación que estoy haciéndoles a ustedes, mucho más suelta y tal vez mucho más breve que las anteriores. Es como una especie de epílogo, digamos, de las tres grabaciones anteriores, de, estas, de este pequeño paseo que hemos podido hacer un poco en la sala de clases y otro poco a distancia, dado la situación de, de crisis que estamos viviendo en Chile por los efectos devastadores del coronavirus, devastadores en la salud y seguramente muy devastadores también en la economía. Pero mientras tanto tenemos que continuar, eh, tenemos que cumplir con el cierre de este curso y estas grabaciones que yo he hecho esperan ser parte, digamos, de la contribución que puedo hacer como profesor desde, desde mi casa en este momento, dado que estamos todos confinados en nuestros propios hogares, eh, para el curso de literatura clásica que debió haberse terminado, como ustedes saben, en diciembre de 2019, pero por razones de todos conocidas, de origen, por, por los problemas sociopolíticos que Chile ha vivido desde octubre, bueno, lo estamos terminando ahora. Eh, Junto con los videos, junto con los videos yo enviaré también eh, algunas instrucciones por escrito para que se sepa cómo, cómo y qué hacer para que ustedes puedan finalmente cerrar esta materia. En esta ocasión les quería comentarles de una manera suelta, sin mucha sistematización, cierta relación o correlación que podemos hacer entre eh, cierta poesía latina y la poesía contemporánea, eh, o más bien cierta poesía contemporánea, para ser riguroso. Y ya algo habíamos hecho en clases, eh, haciendo una, una lectura mínimamente comparada entre Cátulo, Marcial, en particular sus epigramas, y los epigramas de Ernesto Cardenal, nuestro poeta latinoamericano nicaragüense recientemente fallecido. En esta ocasión yo quisiera remitirme a Sextus Propercio o Sexto Propercio o simplemente Propercio, un poeta latino que, de acuerdo con la información que se tiene, habría nacido aproximadamente por el año 50 antes de Cristo. No se tiene una fecha exacta, un año preciso. Se da como un margen de tiempo entre el año 54 y 43 antes de Cristo, fecha de su nacimiento. Lo que sí se sabe es que Sexto Propercio estuvo incluido, fue parte del círculo literario de un tal Cayo Mecenas, junto con Virgilio y Ovidio. Cayo Mecenas era un señor de mucho dinero en el viejo imperio romano, que tenía la característica de otorgar sumas de dinero a los poetas lo suficiente como para que puedan vivir y dedicarse exclusivamente o casi exclusivamente a la poesía. De ahí ha quedado el nombre de mecenas para referirse a cualquier persona con muchos recursos que apoya a los artistas, cualquiera sea, digamos. Entonces, eh, estuvo, quiero decir, con este señor llamado Cayo Mecenas. No se sabe cuándo falleció, si bien algunos dan como fecha aproximada el año 16 antes de Cristo. O sea, como fuere, es un poeta anterior a la era cristiana.
Eh, una de las características de Propercio es que, a diferencia de Marcial o de Cátulo, Propercio opta por el género de la elegía, que es en realidad un tipo de poema largo, reflexivo, ¿m? Que toca diversos temas, aunque en el caso de, de, de Propercio, la mayor parte de los temas dicen relación con su eterno amor llamado Cintia. ¿M? Eh, Se dice que escribió, o por lo menos han quedado hasta nosotros, alrededor de 90 elegías, 90 poemas, eh, poemas extensos. Y este es un punto en el que yo quiero centrarme, más que en el análisis específico de, de quién es Propercio, algo que ustedes pueden encontrar mejor dicho y mejor estudiado en estudios específicos sobre la poesía latina hecha por especialistas, por traductores, en fin, gente que los puede leer en el latín original. De- Me interesa detenerme, digo, en el tema del poema largo, del poema extenso y, y que tiene la característica de ser un tipo de escritura, un tipo de versificación, un tipo de exposición lírica, voy a inventar esa expresión, una exposición lírica, en que combina el lirismo, ciertamente, pero también, combina el lirismo con, con frases o con juicios de valor, con información, eh, con consideraciones a veces morales, de modo que el poema extenso, tal vez a diferencia de otros, del poema breve o del poema eh, eh, carmínico, vamos a usarlo así, el poema que se centra en la expresión del yo y, en la expresión, y se centra en la subjetividad de quien habla, de la voz de quien habla. Eh, Estos son textos que están más cerca de una actitud enunciativa o abiertamente corresponden a una actitud enunciativa. Se suele distinguir en la lírica tres grandes actitudes. La actitud carmínica o de la canción, que la palabra carmínica viene de dónde viene. Viene justamente de Carmina, Carmina Burana. La actitud carmínica, la actitud enunciativa y la actitud apostrófica. Esta última alude a aquel tipo de poema lírico que interpela a un segundo, a una segunda persona. Eh, Esa segunda persona puede ser alguien en particular o puede ser un colectivo. Ciertamente los poemas pueden de alguna manera combinar las tres actitudes, pero suele predominar una por sobre otra. Y en el caso de Propercio, eh, si bien hay cierta actitud apostrófica, muchos poemas son dirigidos a Cintia precisamente, eh, hay más bien una actitud enunciativa. Y la actitud enunciativa tiene la característica de centrar la atención en la externalidad del yo, digámoslo de esa forma. No es un tipo de escritura lírica en que la expresión íntima de la subjetividad sea lo que prevalezca, sino prevalece una visión, una representación, una cierta descripción y a veces hasta una cierta narrativa acerca, acerca de alguna situación que corresponde a un mundo exterior al yo, si bien es un mundo con el cual el yo hablante está de alguna manera u otra comprometido, porque si no, no se entiende, digamos, que se trate de una actitud o de un poema. ¿Mm?
No estamos hablando de una descripción, no estamos hablando de una crónica, no estamos hablando de un informe, estamos hablando de poesía. ¿Mm? Eh, la actitud de una iniciativa además favorece la, la posibilidad de escribir poemas largos. Y el poema largo tiene la característica de poder ser un gran cajón desastre, voy a usar esa expresión, en el que pueden caber muchas cosas. A veces hay aspectos informativos, hay juicios morales, hay alusiones descriptivas a situaciones, a panoramas, a escenas de la vida cotidiana, o, en fin, eh, ciertas reflexiones metapoéticas pueden estar ahí, o incluso yendo más lejos, hasta información técnico-científica puede estar incluida en la poesía, como suele ocurrir en la poesía moderna, en cierta poesía moderna, como en el caso de Ernesto Cardenal, y sobre todo en su gran libro Cántico Cósmico. Pero hay otros muchos poetas que hacen de la poesía un espacio de intersección, de intersección de distintos registros de representación que en su conjunto, sin embargo, eh, conforman un temple lírico, conforman un lenguaje poético. Eh, Propercio es uno de los poetas favoritos de Ezra Pound. Ya hablaré de Ezra Pound un poquito. Eh, eh, Ahora, por qué un poeta, por qué Ezra Pound en particular lo toma como un poeta favorito, como un poeta a quien además le dedica una larga elegía en su homenaje? ¿Mm? Una elegía Acceptus Propercio, eh, tomando el nombre de elegía, por supuesto, a las propias elegías de Propercio. ¿Mm? Eh, Primero, como yo decía hace un rato, Propercio escribe un tipo de poesía que se presta para la reflexión, que se presta para la información, que se presta para la información enciclopédica, que se presta incluso hasta para el debate, ¿no? Hasta para el debate de ideas. Es un tipo de poesía eh, eh, que, que está permanentemente obligando al lector a un desplazamiento enciclopédico. Voy a leer como un ejemplo nada más parte de la elegía número 2 que dice: entre tanto, volvamos al mundo de nuestra poesía. ¿Mm? Leo. Entre tanto, volvamos al mundo de nuestra poesía. Que se alegre mi amada conmovida por la cadencia acostumbrada. Dicen que Orfeo, con su lira tracia, amansó fieras y frenó corrientes de ríos impetuosos. Cuentan que las rocas del Citerón, arrastradas a Tebas por ese arte, vinieron a juntarse por sí mismas para formar una muralla. Y cuentan también que Galatea, bajo el fiero Etna, hizo volver hacia tus cantos, Polifemo, a sus caballos cubiertos de rocío. Me voy yo a maravillar ahora sí, siendo propicios Baco y Apolo, una turba de muchachas admira mis palabras, porque no tengo yo una casa sostenida por columnas del Ténaro, ni un techo de marfil en arquitraves de oro, ni mis huertos pueden competir con los bosques de feacios, ni el agua del Marcio riega grutas engañosas, pero tengo las musas como compañeras y mis versos son apreciados por quien los lee, y Calíope está ya entregada a mis cantos. Dichosa tú que eres celebrada en mi libro, mis versos serán otro tanto monumento a tu hermosura, pues ni la grandiosidad de las pirámides que alcanza a las estrellas, ni la casa de Júpiter Eleo que se asemeja al cielo, ni la ostentosa riqueza del sepulcro del mausoleo se verán libres del final definitivo de la muerte.
pues a ellos la llama o la lluvia les arrebatarán su esplendor, o se derrumbarán vencidos por el empuje del peso de los años. Pero la gloria conseguida con el talento no desaparecerá con el tiempo. Gloria así conseguida se mantiene más allá de la muerte. Es un poema precioso, precioso. ¿Mm? Alguna vez yo mismo usé este poema para escribir uno, pero no lo tengo aquí a mano y no tiene mucho sentido que yo lea mi propio texto, pero me parece precioso porque es una reflexión sobre el poder de la poesía, sobre el poder de la literatura para sobrevivir a la muerte. Todas las cosas de alguna manera pasarán. Eh, los grandes, eh, los, los, los palacios, los monumentos, los templos, todo eso se convertirá en ruinas, terminará convertido en polvo, en sombra, en nada, como diría Quevedo. Pero al final de los años algo quedará. ¿Qué es lo que va a quedar? La gloria conseguida con talento. Y en este caso el talento es el talento de la escritura, el talento que produce la poesía. Eh, este, este, pero se dan cuenta que el poema es una especie de reflexión. ¿Mm? No es, no es una escritura eh, donde encontremos metáfora tras metáfora. No es una suma de metáforas, como por ejemplo en la poesía surrealista, donde encontramos una metáfora tras otra. Aquí lo que encontramos es una especie de razonamiento, una suerte de puesta en escena eh, con ciertas premisas y luego una suerte de conclusión, ¿no? Se expone una situación, en este caso lo que, eh, lo que se dice de la poesía o lo que se dice de Orfeo, que Orfeo para la antigüedad es el ejemplo del poeta, el ejemplo del artista, capaz de conmover a los dioses. Imagínense el valor, la belleza de su arte. Y entonces se expone eso y luego se da cuenta de que el poeta mismo, el que habla, no tiene grandes riquezas materiales, no dispone de, de templos o de palacios. Eh, sus huertos no son de los mejores, no pueden competir con los bosques de Asio, que al parecer eran muy fértiles. Eh, pero, pero tiene la poesía, tiene el talento de escribir. Y en eso Propercio insiste de una manera muy bella. Y, y claro, en en ese contexto ustedes pueden comprender que eh, haya poetas contemporáneos que hayan visto en Propercio a una especie de modelo, de un modelo. Uno de esos poetas es el poeta norteamericano Ezra Pound, un poeta que falleció en 1972 a la edad de 90 o más años, no me acuerdo exactamente. Es un poeta del siglo XX, tal vez el más importante poeta del siglo XX, el más influyente poeta del siglo XX de, de, de la lengua inglesa. Aquí yo tengo un libro, Cantares completos, tengo solamente el tomo 3, son muchos, son varios tomos más, pero esto es parte de su obra, solamente. Entonces Pound fue un gran poeta que escribió mucho, mucho. Algunos lo comparan con Dante, una especie de Dante contemporáneo. Pues solo como una forma de estimular el interés por estos autores, les quiero leer parcialmente el inicio del homenaje a Sextus Propercio que escribe Ezra Pound. El homenaje a Sextus Propercio no está en este libro, sino en un libro
Lo pueden encontrar en un libro que se llama, o se titula Paun, escrito por el poeta chileno Armando Uribe. Lo pueden encontrar en Memorias Chilenas en formato PDF. El comienzo del homenaje a Sexto Propercio que escribe Paun dice así: sombras de Calímaco, fantasmas de Filetas el Decoo, caminaré por sus praderas, yo el primero que vine de la fuente clara, trayendo a Italia orgías griegas, danza a Italia. ¿Quién les ha enseñado medida tan sutil? ¿En qué salas las han escuchado? ¿Qué pie golpeó su tiempo? ¿Qué aguas han suavizado sus flautas? Aburridores de Apolo continuarán, como se sabe, con sus generalidades marciales. Hemos mantenido en orden nuestras gomas de borrar. Una carroza de última moda sigue a los caballos de penachos floridos. Una musa joven con amores jóvenes en racimos alrededor asciende conmigo al éter, y no es ancho el camino a las musas. Los analistas continuarán tomando nota de las reputaciones romanas. Celebridades transcaucasianas serán loadas por sobre celebridades romanas, expuestas como distensiones del imperio. Pero en cuanto a qué leer en circunstancias normales, unas pocas páginas traídas del cerro hendidos sin mancilla. Pido una corona que no me rompa la cabeza. No hay prisa a su propósito. Habrá sin duda un estampido después de mis exequias, en vista de que una larga permanencia aumenta todo sin consideración a la calidad. Bueno, es un poema largo, de varias páginas. Y es un homenaje a Propercio. Ahora, ¿en qué sentido es un homenaje a Propercio? No es un homenaje a la persona Propercio, en rigor, de quien poco y nada se sabe, ¿verdad? Es un homenaje a la escritura, es un homenaje a un estilo de hacer poesía expandido, en que caben muchas referencias a seres mitológicos, a Troya, a la antigüedad y también a la modernidad. En el caso de Pound, Ezra Pound, como es un poeta del siglo XX, puede contar con toda la memoria histórica de la antigüedad, pero también con la de su propio tiempo, y de hecho sus cantos, su poesía es una especie de réplica de lo que los poetas romanos como Propercio hicieron con su época. Cantaron a su época, plantearon los problemas políticos, morales de su época, pero a su vez hacían referencia, o mejor dicho, para cantar esas situaciones, lo hacían a través de referencias múltiples a mitologías, a historias, a referencias, digamos, culturales, que hoy día se nos pierden algunas, pero que para ellos era parte de su cotidianidad. El poema largo se presta entonces para una mirada expandida, con un tipo de escritura muy heterogéneo, en el que pueden caber distintos tipos de discursos. No solo el discurso lírico, digamos, en el poema largo el discurso lírico no es un discurso, sino es un conglomerado de discursos que en su conjunto conforman una imagen del mundo, una cierta imagen del mundo en que la subjetividad del que habla y el mundo representado aparecen efectivamente ligados. Es la mirada de un sujeto lo que tenemos, y a través de esa mirada de ese sujeto vemos al mundo. Yo le tengo aquí, perdón que me salga un rato del foco, tengo aquí este libro. Vean ustedes. Anne Carson es una poeta canadiense, contemporánea, todavía viva, y tiene un libro muy bello que se llama La belleza del marido, un ensayo narrativo en 29 tangos.
publicado por Editorial Lumen. Eh, aquí tengo otro libro de ella que se llama Red Dog, también de Anne Carson, y que ha sido traducida por Verónica Sonder, una poeta que vive aquí en Valdivia, que es traductora. Pero de las bellezas del marido yo le quiero leer nada más el comienzo a propósito del poema largo y de cómo cierta poesía toma elementos de la antigua poesía latina, romana, y los adapta, podríamos decirlo así, los reescribe en el contexto de la modernidad actual. Dice, el libro comienza de esta manera. Dice, dedico este libro a Keats. ¿Fuiste tú quien me dijo que Keats era médico? Por la razón de que una dedicatoria tiene que estar necesariamente viciada si un libro aspira a mantenerse libre, también por su completa dedicación a la belleza. Dice, una herida despide su propia luz, dicen los cirujanos. Si todas las lámparas de la casa se apagaran, podrías vendar esta herida con el resplandor que de ella surge. Ofrezco, gentil lector, tan solo una analogía, una demora. Utilizar demora en lugar de cuadro o pintura, una demora en vidrio, como dijeras un poema en prosa o una escupidera de plata. Eso dijo Duchamp de La novia desnudada por sus solteros. Es un cuadro de Duchamp esto, que se rompió en 8 pedazos cuando viajaba del Museo de Brooklyn hacia Connecticut en 1912. ¿Qué es lo que se demora? El matrimonio, diría, ese espacio oscilante como lo llamaba mi marido. Mira cómo resplandece la palabra. Me leo un fragmento más, muy breve. Dice, sabes, hace años estuve casada y cuando se fue mi marido se llevó mis libretas con espiral. Ya sabes, ese frío y ladino verbo escribir. Le gustaba escribir, no le gustaba tener que empezar él mismo cada pensamiento. Utilizaba mis comienzos con varios propósitos. Por ejemplo, en un bolsillo encontré una carta que había empezado a su amante de aquel momento, que contenía una frase que yo había copiado de Homero. Es como cuenta Homero que Andrómaca se fue cuando se separó de Héctor, mirando a menudo hacia atrás, bajó de la torre de Troya y fue a través de las calles empedradas a la casa de su leal marido, y ahí con sus mujeres entonó un lamento por un hombre con vida en su propia morada. Los invito yo a leer, a conocer estos autores tan relevantes, tan importantes en la poesía contemporánea. Entonces, yo quiero cerrar esta especie de clase, esta breve alocución, haciendo una invitación, ¿no? La invitación a que lean la poesía latina, la poesía antigua, no como una arqueología, como restos de una época perdida, sino como un tipo de poesía muy vigente que está alimentando el imaginario poético de los tiempos actuales, de la modernidad. En el mundo moderno, mucha poesía anglosajona, norteamericana en particular, se caracteriza por tener este tipo de escritura enunciativa, con muchos elementos de información, con muchos elementos enciclopédicos. Y en la lengua castellana también, particularmente en la poesía nicaragüense. En Nicaragua hay una tradición muy fuerte de poesía en esta misma línea, en parte porque la tradición de la poesía nicaragüense se ha hecho más en diálogo con la poesía norteamericana que con la poesía francesa, que está más cerca, la poesía francesa, del modelo de Carmina Burana, es decir, de la actitud carmínica, de dar cuenta de las sensaciones más profundas, de la vivencia más profunda del yo, y menos de hablar de situaciones que son externas al yo.
bueno, es lo que por el momento yo quería decirles al respecto y espero que esta invitación les sirva para leer más y mejor poesía.